Buenos días, amados hermanos. Ya estamos, después de haber alabado y adorado al Señor, vamos a entrar a esta parte de la palabra. La parte más importante es la palabra, porque solamente la palabra de Dios puede traer cambios a tu vida. Solamente la palabra de Dios. Así que vamos a orar para poder entrar a la palabra en este día. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu santa, preciosa y poderosa presencia. Te damos gracias por tu palabra escrita, Señor, la cual has dejado para abrir los ojos de nuestro entendimiento. Señor, gracias por la unción para poder soltar tu palabra en esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados, Señor. Gracias por tu iglesia. Recibimos tu palabra con mansedumbre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es la segunda parte de nuestro tema, el intercambio en la cruz. La semana pasada estuvimos hablando de que en la cruz Jesús, Él se entregó, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esa ofrenda, ese sacrificio de Jesús mismo entregando su vida por nosotros, un regalo divino de Dios, produjo un intercambio. Hay un intercambio. Todo lo malo se lo llevó Él para que nosotros podamos recibir todo lo bueno. La semana pasada estuvimos hablando de 8 beneficios del intercambio en la cruz. Así que vamos al primer beneficio, es Jesús fue castigado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Así que a la voz de 3 vamos a hacer esta confesión o declaración o afirmación de fe. A la voz de 3. 2, 3. Jesús fue castigado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Una vez más. Jesús fue castigado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Ese es el primer beneficio. El segundo beneficio, Jesús fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer nuestra segunda declaración del segundo beneficio a la voz de 3. 2, 3. Jesús fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados. Una vez más, a la voz de 3. 2, 3. Jesús fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados. Ese es el segundo beneficio. El tercer beneficio, Jesús fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justos con su justicia. Ahí tenemos el tercer beneficio. Vamos a declararlo y afirmarlo también. A la voz de 3. 2, 3. Jesús fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justos con su justicia. Una vez más, a la voz de 3. 2, 3. Jesús fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justos con su justicia. Ese es el tercer beneficio. El cuarto beneficio es que Jesús murió por nosotros para que nosotros pudiéramos participar de su vida. Este es el cuarto beneficio. Vamos a declararlo a la voz de 3. 2, 3. Jesús murió por nosotros para que nosotros pudiéramos participar de su vida. Una vez más, a la voz de 3. 2, 3. Jesús murió por nosotros para que nosotros pudiéramos participar de su vida. Ese es el cuarto beneficio. Y el quinto beneficio es que Jesús se hizo maldito para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Él fue hecho maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. También he dicho que estoy explicando y enseñando este tema del intercambio en la cruz para que podamos tener una base y un fundamento acerca de que hemos sido redimidos
de la maldición de la ley. Porque posiblemente pueda haber algo en tu vida que no está bueno, no está correcto, y tú piensas que es algo normal. Hablé de siete indicadores comunes cuando exista una maldición. Dije, número 1, el colapso nervioso y la perturbación emocional. Y cuando hablamos del área emocional, estamos hablando de depresión y todas esas cosas que arrastra el área emocional, ¿no? Todos esos temas. Número 2, las enfermedades repetitivas o crónicas, especialmente si son hereditarias. Hemos dicho que lo hereditario es un indicador que puede haber alguna maldición. No nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en la solución, porque Cristo Jesús ya nos redimió de la maldición de la ley. Número 4, la desinfección del matrimonio y del hogar. Personas que siempre están fracasando y fracasando y fracasando en el área del matrimonio y la familia está desgrada, porque si en una familia hay una historia de separación, rupturas y otras cosas, y ellas se repiten una y otra vez, posiblemente pueda haber una maldición en esa familia que viene desde muy atrás. Número 5, insuficiencia financiera prolongada. ¿Qué es esto? Pobreza, escasez. Todos podemos conocer la escasez, la necesidad en cierto momento de nuestra vida. Pero si eso persiste y continúa y sigue ahí y la persona sale de la pobreza, posiblemente se trata de una maldición. Número 6, estar propenso a sufrir accidentes. Si cada cierto tiempo te caes, te rompen los huesos, te tienen que estar enyesando, o otra cosa, te chancan los dedos con la puerta, cada semana, cada mes, entonces posiblemente pueda haber algo ahí también. Y número 7, una historia de suicidios y de muertes no naturales dentro de esta familia. Y dije que gracias a Dios no nos concentramos ni nos enfocamos en el problema. No. Nos ocupamos del problema para darle solución. Entonces, vamos a hacer nuestra quinta confesión. Todos, por favor, a la voz de 3. 2, 3. Jesús se hizo maldición por nosotros para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Una vez más, todos juntos, a la voz de 3. 2, 3. Jesús se hizo maldición por nosotros para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Gloria a Dios. Qué bueno que es el Señor. A partir de aquí por favor, les voy a pedir que no hagan ruido para poder, no voy a cerrar los micrófonos. Ya, eso sí, eviten hacer ruido en casa porque estamos grabando. A partir de aquí entramos al sexto beneficio. Aquí nos quedamos el domingo pasado. A partir de aquí voy a continuar con lo que nos falta. Sexto beneficio del intercambio en la cruz. Jesús sufrió nuestra pobreza para que participemos de su riqueza. Jesús sufrió nuestra pobreza para que participemos de sus riquezas. En la cruz, Jesús estuvo completamente desnudo. Generalmente lo vemos en los cuadros, ya, con una túnica que cubre sus partes, ya. Pero en la cruz, él estuvo absolutamente desnudo. Y todo aspecto de la pobreza se aplica a Jesús en la cruz. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, y leemos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Dos cosas aquí. ¿Qué es lo malo? La pobreza. ¿Qué es lo bueno? Las riquezas. Las riquezas son buenas, ¿ya?
Vamos avanzando de poquito a poquito. Hay una gran mentira que le han vendido a la gente, que ser pobre, ser humilde es muy bueno. Esa doctrina, esa enseñanza viene del mismo infierno. Vamos a ver otro aspecto en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. La palabra gracia significa regalo, regalo que no merecíamos. Para que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios, tenemos que entender que Dios ha provisto todo para su iglesia, todo para su pueblo, todo para sus hijos. Y eso se hizo posible gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús se hizo pobre para que pudiéramos participar de su abundancia. Como siempre digo, todo lo que él hizo en la cruz lo hizo para nosotros, no para él. Entonces, la voluntad de Dios es que todo creyente tenga sus necesidades suplidas y que le sobre para que pueda dar y ayudar a los demás. Porque la palabra de Dios dice, no hay mayor bendición, ¿ya? Mayor bendición, más bienaventurado es dar. Más bienaventurado es dar que recibir. El que recibe y nunca da, nunca va a tener, porque está esperando recibir nada más. Pero el que da, entra a la ley, hay una ley, un principio que es el dar y se os dará. Dad y se os dará. Con una doy y con la otra espero recibir. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Rebosante darán en vuestro regazo. Entonces, hay mayor bendición en dar que en recibir. El que no da, no espere recibir, porque esa es una ley, es un principio. Entonces, Dios no quiere que ninguno de sus hijos se quede sin recibir la bendición completa. Por eso nos provee de abundancia, para que podamos disfrutar la bendición que viene. La bendición viene cuando das. Muchos piensan que Jesús era un predicador pobre y harapiento. Y eso no fue así. Eso no es así. La túnica de Jesús era tan valiosa que los soldados romanos no la rompieron, no la botaron. Se la sortearon entre ellos para ver quién se la llevaba. Lino fino. No era casimir inglés, lino fino, lo mejor de lo mejor. Ahora, Jesús no llevaba efectivo. No sé si tendría bolsillo o no. Pero Jesús llevaba la tarjeta de su padre, la tarjeta de crédito de su padre. Ahora, ¿tú crees que Jesús era pobre? ¿Tú crees que una persona pobre le puede dar de comer a 5,000 personas? ¿Te acuerdas el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? La Biblia dice que había 5,000 hombres, fuera de mujeres y niños. Ahora, una persona pobre puede darle de comer a 5,000 hombres, mujeres y niños en el desierto y todavía los dejó saciados que pudieron botar su chanchito. Cuando fueron a cobrarle los impuestos, Jesús pagó los impuestos. Jesús no le dijo a Pedro que vaya al banco. Jesús le dijo, anda al mar de Galilea, ahí hay un pez, vas a pescar. Ese pez vas a encontrar en la boca del pez. Y el dinero va a estar ahí, paga y quédate con el vuelto. Entonces, Jesús nunca fue pobre. Él en la cruz se hizo pobre, agotó la pobreza por nosotros, porque Él no quiere que vivas dando pena. Ningún hijo de Dios puede vivir dando pena. Entonces, en la última cena, también Jesús le dijo a sus discípulos, cuando los envíe sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? No, no le faltó nada a ninguno. ¿Recuerdan Rema, revelación? Lo que estamos estudiando los días jueves en Vida de Fe. Entonces, tenemos que entender que Dios provee todo según su abundancia. En Deuteronomio 28, para los que no han leído o lo puedan leer, en Deuteronomio 28 nos habla de bendiciones y maldiciones. En Deuteronomio 28 hay 14 versículos que hablan de bendición y 54 versículos que hablan de maldición. Y tal vez tú sin saber
has estado soportando maldiciones cuando debes disfrutar de las bendiciones. Vamos a Deuteronomios 28, 47 y 48 y leemos. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y aquí nos enseña que tener hambre, tener sed y estar desnudo y que te falte de todo, ¿de qué está hablando? De una pobreza absoluta, pobreza extrema, absoluta pobreza. Tú tienes que entender que Jesús en la cruz del Calvario estuvo con hambre 24 horas sin comer, estuvo con sed, estuvo desnudo. Él tenía necesidad de todo, le quitaron la ropa y cuando lo enterraron con una túnica prestada en una tumba prestada. ¿Por qué? Porque él en la cruz exprimió, agotó la maldición de la pobreza para que nosotros pudiéramos tener la abundancia, las riquezas. Ahora entiende, riqueza, la Biblia dice que somos ricos. Hay una gran diferencia entre ser rico y ser millonario. La palabra rico en la Biblia significa provisto. Quiere decir que Dios me provee lo que yo necesito cuando lo necesito. Dios es bueno. Otra cosa es ser millonario. Cuando eres rico, puedes ir más arriba. Entonces, entiende, Jesús agotó la maldición de la pobreza para que nosotros pudiéramos tener abundancia, provisión. Vamos a hacer nuestra declaración acerca de aquí esta confesión. ¿Están ahí todos con sus micrófonos abiertos? A la voz de 3 vamos a hacer esta declaración de fe. A la voz de 3, 2, 3. Jesús sufrió nuestra pobreza para que participemos de sus riquezas. Una vez más, a la voz de 3, 2, 3. Jesús sufrió nuestra pobreza para que participemos de sus riquezas. Una vez más, a la voz de 3, 2, 3. Jesús sufrió nuestra pobreza para que participemos de sus riquezas. Ahora, por si acaso, ser rico y ser feliz no es pecado, ¿ya? Una cosa es ser rico, como les dije, y otra cosa es ser millonario. La pobreza no glorifica a Dios, ¿ya? Ser humilde no significa ser pobre. La pobreza es maldición. Dos razones por las cuales vienen las maldiciones. Número 1, por el ocultismo, practicar, visitar brujos, leerse las cartas, brujería, hechicería, cartomancia, quiromancia y todas esas cosas que implica el ocultismo. Por esas cosas viene la maldición. Y la otra, por adorar imágenes. No te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos. No los honrarás. Porque yo soy tu Dios, grande, fuerte, celoso, que visito, castigo la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Las maldiciones se perpetúan en las familias de generación en generación. Pero gloria a Dios que Jesús fue a la cruz. La solución ya ha sido dada. Ahora vamos a entrar al séptimo beneficio del intercambio en la cruz. Jesús sufrió nuestra vergüenza para que participemos de su gloria. Mateo 27, versículos 35 y 36. Y leemos. Después de crucificarle, repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados le guardaban allí. A Jesús le quitaron toda la ropa. En aquel tiempo, el hombre usaba 4 prendas de vestir, como hoy en día.
truza, vivirí, pantalón, camisa. Y cada soldado romano tomó una prenda y echaron suertes para ver quién se quedaba con la túnica. El versículo 36 dice, y sentados le cuidaban ahí. La desnudez de ellos, estaban sentados mirando a Jesús que estaba desnudo. Y la desnudez de Jesús estaba expuesta a los ojos de todos los que pasaban ahí. Todos los que pasaban por ahí y todos los que estaban ahí lo veían a Jesús desnudo. Y es interesante porque si seguimos el relato bíblico, que las mujeres se mantuvieron a distancia, a una distancia prudencial. La única mujer que se acercó fue María, su madre. Las escrituras son muy discretas, pero verdaderamente Jesús sufrió nuestra vergüenza. Jesús fue avergonzado, desnudo en la cruz, desnudo completamente. Él fue avergonzado en la cruz. Y Él tomó nuestra vergüenza. Ahora, ¿qué es lo contrario a eso? Vamos a Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Porque le convenía a Dios, por causa de quién y por medio de quién todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos, por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria. El propósito de Dios era llevar muchos hijos a la gloria. Ahora, ¿cómo se logró eso? Se logró cuando Jesús llevó en la cruz nuestra vergüenza. Para que pudiéramos participar de su gloria, Él llevó nuestra vergüenza. ¿Cómo se entiende esto? Una de las heridas más profundas que pueda sufrir un ser humano es la vergüenza. Es la vergüenza. Hay causas muy diversas de heridas en el alma, en el área emocional, pero la causa más común es haber sido víctima de abuso sexual. Esa es la causa más común de heridas en el alma, haber sido víctima de abuso sexual durante la infancia. Eso deja una cicatriz que se llama vergüenza. Y gloria a Dios, gracias a Dios que no debemos quedarnos en el pasado, porque en Cristo Jesús hay solución. Entonces, Jesús participó de nuestra vergüenza para que participemos de su gloria. Hay personas que cuando oran están cabizbajos, nunca levantan la cabeza, nunca levantan el rostro hacia Dios, miran hacia abajo. ¿Cuál es su problema? La vergüenza. Pero cuando una persona es liberada, hace lo que dijo Job: levantaré mi rostro sin mancha a Dios. Entonces, muchas veces no estamos conscientes de la esclavitud secreta que asedia. Y la liberación a toda clase de esclavitud, almática o física o espiritual, proviene de la cruz. Cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, tu naturaleza en el área espiritual, Él viene a vivir dentro de ti. Pone un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Un corazón de carne, dice, no una piedra como la que teníamos antes. Entonces, tenemos que aceptar el intercambio. Vamos a hacer esta declaración de fe o afirmación de fe, todos a la voz de 3. 2, 3. Jesús sufrió nuestra vergüenza para que participemos de su gloria. Otra vez, todos, a ver, abran sus micrófonos. 2, 3. Jesús sufrió nuestra vergüenza para que participemos de su gloria. De su gloria. Una vez más, para entrar al último beneficio. 2, 3. Jesús sufrió nuestra vergüenza para que participemos de su gloria. De su gloria. Muy bien. Ahora vamos a entrar al octavo y último beneficio del intercambio en la cruz. Jesús sufrió nuestro rechazo
para que pudiéramos tener su aceptación. Este es el último beneficio. Jesús aceptó, sufrió, fue rechazado para que tú y yo fuéramos aceptados. En el intercambio en la cruz se produce el intercambio final entre el rechazo y la aceptación. El rechazo es la herida más profunda que puede sentir el ser humano. El rechazo es la herida más profunda que puede sufrir el corazón de una persona. Y una señal de rechazo es que la persona rechazada nunca se siente parte del grupo. Nunca se siente incluida. Ellos piensan y dicen, ellos pueden, pero yo no. Nunca se sienten incluidas. Y otra señal de rechazo es la incapacidad de poder expresar amor. Repito, otra señal de rechazo es tener la capacidad de poder expresar amor. La persona que se siente o ha sido rechazada por N formas, no puede o le cuesta expresar amor. Y Juan dice que amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Entonces, no podemos expresar amor a menos que el amor nos haya sido expresado. Vamos a abrir un paréntesis aquí. Tal vez tú, así como yo, nunca recibimos un abrazo de papá. O tal vez de mamá, ustedes, no lo sé. Tal vez nunca recibiste un hijo te amo, eres mi campeón. Tal vez nunca. ¿Sabes por qué? Porque ellos tampoco lo recibieron de sus padres. Por eso es que ellos no pueden dar amor, porque nunca recibieron amor. Ahora, la situación tuya y mía cambia. Porque así no hayamos recibido amor de papá, la palabra de Dios dice que Él ha derramado de su amor en nuestros corazones. Ahora nosotros tenemos amor para dar. Pero no podemos esperar sentir amor. Tenemos que actuar porque la palabra de Dios dice que el amor ya está en nosotros, ya fue derramado en nuestro corazón. Por lo tanto, yo puedo perdonar y amar, puedo abrazar y apapachar. Mi papá no me apapachó, no me abrazó, ay, pobrecito yo. No, olvídate, esas son tonterías, son excusas. Si no nos pudieron abrazar, se la perdieron ellos, pues. Pues yo ahora abrazo a mi hijo, abrazo a mis nietos, los apapacho, porque el amor de Dios está en mí. Entonces, entendamos esta parte, por favor. Decía que otra señal de rechazo es la incapacidad para expresar amor. En nuestra sociedad o en nuestra civilización, la razón más común por la que tantas personas llevan la herida del rechazo es por la actitud y la conducta de sus padres. La actitud y conducta de los padres es lo que ha herido a esas personas que han sido rechazadas. Hay que tener cuidado con esto, porque si una mujer está embarazada y siente que esa pequeña vida que está en su vientre, como que lo rechaza, no lo hubiera tenido, ¿cómo voy a tener otro hijo? Ese pequeño ser en ese vientre se va a sentir rechazado. Y muchas veces nace con esa actitud de rechazo. Entonces, al nacer un niño, el anhelo que Dios ha sembrado en el corazón de un niño, quiero parar aquí porque percibo en mi espíritu algo, quiero decirte algo. Si por A o B, alguno de tus hijos sentiste o pensaste, pucha, otro hijo más, ¿y ahora qué hago? Y lo has tenido, o por algún momento se te cruzó por la mente abortarlo, pero aún así lo tuviste, pídele perdón a ese niño, si ya es un joven, no lo sé. Dile que lo amas y dile que es muy importante en tu vida y dale un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, los niños, los bebés y todos tienen que sentir esa cálida expresión
del amor de sus padres. Sobre todo el amor de papá. Hay un vínculo muy particular cuando un padre abraza a su hijo a su pecho. Hay un vínculo, algo muy particular, muy especial cuando un padre abraza a sus hijos. Cuando un padre les dice, te amo, eres una bendición, eres un regalo de Dios. Tal vez no lo hicieron contigo, hazlo tú con tus hijos. Mira, yo no puedo decir, ay, mi papá nunca. Mira, todos podemos tener nuestro media hora ya de un festival de dolor y de sufrimiento. Ya una hora, pues, ya, pobrecito yo, ay, sí, pues mira lo que me pasó. Sí, ya bueno, tenemos derecho de tener nuestro festival de sufrimiento, dolor, melancolía, tristeza, pero que no pase más de una hora, pues, ya, sacúdete, listo, bota eso y sigue adelante. Sigue adelante. Recuerda, tú decides, como siempre digo, la felicidad no es un premio, es un resultado. La tristeza y el dolor no son un castigo, son una consecuencia. ¿Ya? Tú decides estar alegre, tú decides estar feliz. Tu felicidad no radica en otra persona, eres tú. La otra persona es tu complemento para que avances, para que vayas más adelante. Entonces, la semana pasada lo dije, no puedes permitir que las aves vuelen debajo del cielo, pero sí puedes impedir que hagan un nido en tu cabeza. ¿Qué quiere decir? Esos pensamientos de dolor, de sufrimiento, de derrota, de rechazo, de repudio tal vez, cancélalos, anúlalos. Tú decides, cambia tu manera de pensar. Jesús dijo, orad y velad. O sea, está atento, monitorea, supervisa tus pensamientos. Porque así como el pecado comienza en la mente y no en los genitales, la tristeza y el dolor y los momentos difíciles, los momentos de tristeza, de nostalgia, también vienen con los pensamientos. Así que hay que tener cuidado con esta parte. Amén. ¿Están ahí? Amén. 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 Entonces, en nuestra cultura contemporánea, la mayoría de los padres no saben ni entienden estas cosas. Es triste decirlo, la mayoría tiene religión, nada más. Pero como no tienen una relación con Dios como la tenemos nosotros, no pueden entender estas cosas. ¿Se dan cuenta? Según estadísticas, el 50% de los niños en los Estados Unidos jamás han recibido ese amor y viven toda su vida con esa profunda herida de rechazo. Gracias a Dios que en Cristo Jesús hay solución. Para eso Él fue a la cruz, por ti y por mí. Él fue rechazado para que tú y yo fuéramos aceptados. Vamos a hacer esta oración. Hay una oración ahí que he puesto y vamos a hacerlo como una declaración de fe. Estamos ahí, vamos a leerla todos. Si en algún momento has sido rechazado por papá, por mamá, por un enamorado, una enamorada, esposa, no lo sé. Haz esta oración conmigo de corazón. Hazla tú conmigo de corazón. A la voz de 3, 2, 3. Amado Dios. Amado Dios, Te doy gracias. Te doy Por gracias ser mi padre. por ser mi padre Y por ser yo tu hijo. y por ser yo tu hijo. tu hijo. Tú me amas de verdad. Tú me amas de verdad. No soy un ser rechazado. No soy un ser rechazado, Ni un ser no deseado. ni un ser no deseado. Yo soy miembro Yo soy miembro de la familia de Dios. de la familia de Dios, La mejor familia del universo. la mejor familia del universo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres mi padre Tú eres mi padre. y yo tu hijo. Yo tu hija. Tú me amas Tú me amas. y yo te amo. Yo te amo. Gracias. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. En el En nombre el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que repetir esta oración. Yo la voy a decir primero y ustedes me van a seguir, por favor. Quiero que la hagas de corazón porque van a suceder cosas muy lindas. Van a suceder cosas muy lindas. Si hay cosas guardaditas en tu corazón, en tu alma, va a ser roto. ¿Ya? Así que vamos a hacerlo otra vez. Repite conmigo. Dios, te doy gracias Dios, te doy gracias por ser mi Padre por ser mi Padre y por ser yo tu Hijo. y por ser yo tu Hijo. Tú me amas de verdad. Me amas de verdad. No soy un ser rechazado. no No soy soy un ser rechazado. Tampoco soy un no deseado. Tampoco soy Tampoco un soy no un ser no deseado. deseado. Yo soy Yo Yo soy soy miembro miembro de la familia de Dios. de de la familia de Dios. Soy miembro Soy miembro de la Miembro mejor familia del universo. de la de la mejor familia familia del universo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres mi papá Tú eres mi papá. y yo soy tu hijo. Y Yo yo soy soy. tu hija. Tú me amas Tú me amas. Me amas. y yo te amo. Y yo te amo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, papá. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. En En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora vamos a entrar a la última parte. Esto es algo muy interesante. Muy interesante. Pongan atención, por favor. Mateo 27, versículos 45 al 51. Y voy a leer. Desde la sexta hora descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Como a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban allí le oyeron, decían, este hombre llama a Elías. Y de inmediato uno de ellos corrió, tomó una esponja, la llenó de vinagre y poniéndola en una caña le daba de beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo la tierra tembló y las rocas se partieron. Algo que tenemos que entender es que Jesús no murió a causa de la tortura a la que fue sometido, no murió por los efectos físicos de la crucifixión en la cruz. Cuando Pilato supo que ya estaba muerto, se quedó sorprendido, porque normalmente hubiera vivido aproximadamente 2 horas más. ¿Pero qué pasó? ¿De qué murió Jesús? Jesús murió de pena. ¿Qué fue lo que le partió al corazón a Jesús para que muera de pena? Lo que le partió el corazón a Jesús es que fue rechazado por su padre. En otras, si tú lees la Biblia, cuando es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, el padre habló, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Y en otra oportunidad también habló, este es mi hijo, yo le he glorificado y le volveré a glorificar. Pero aquí Jesús clama, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre no dijo nada. Esa es en la cruz, cuando Jesús clama, es la primera vez en toda la historia del universo, el Hijo de Dios clamó al Padre y el Padre no le respondió. El Padre se tapó los oídos, se cerró los ojos y desvió su mirada del Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús se había hecho pecado con nuestro pecado y Dios no puede mirar el pecado con alegría o con simpatía. Repito, porque Jesús se había hecho pecado con nuestro pecado.
Y Dios no puede mirar el pecado con simpatía. Jesús sufrió nuestro rechazo. Y después de que sufrió de ser rechazado por el Padre, eso fue lo que lo mató a Jesús. Eso fue lo que causó que muera. No la tortura, no la crucifixión, sino que Él después entregó el Espíritu. Y lo primero que vemos aquí, que el velo se rasga en dos, de arriba a abajo. Entonces, el velo era extremadamente grueso. No podía rasgarse así nomás. Ningún ser humano lo podía romper. Los seres humanos no podían haber hecho eso. Pero el velo se rasgó de arriba a abajo. Ese era el velo que separaba a los hombres impíos y pecadores y malvados de un Dios santo. Jesús abrió el camino para que toda la humanidad pueda acercarse y entrar a la presencia de Dios. Entonces, cuando Jesús sufrió nuestro rechazo, Dios nos dio su aceptación. Mira el intercambio. Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús fue rechazado y nosotros fuimos aceptados con el Padre gracias a que Jesús sufrió nuestro rechazo. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6. Y ya vamos a terminar. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, nos aceptó. Gracias a Jesús nos aceptó. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús. ¿Cuál fue el intercambio? Vamos a hacer la confesión de ese intercambio. Entonces, con esta última confesión o afirmación del intercambio en la cruz, terminamos. ¿Estamos listos? A la voz de 3, 2, 3. Jesús sufrió nuestro rechazo para que pudiéramos tener su aceptación. Jesús sufrió nuestro rechazo para que pudiéramos tener su aceptación. Una vez más, vamos a hacerlo 3 veces. Vamos, 1, 2, 3. Jesús sufrió nuestro rechazo para que pudiéramos tener su aceptación. Una vez más. Jesús sufrió nuestro rechazo para que pudiéramos tener su aceptación. Entonces, con esto terminamos esta preciosa y valiosa enseñanza acerca de 8 beneficios del intercambio en la cruz. Entonces, usted puede hacer las siguientes confesiones, afirmaciones o declaraciones de fe de manera personal. Número 1, Jesús fue castigado para que yo pudiera ser perdonado. Segunda confesión. Número 2, Jesús fue herido para que yo pudiera ser sanado. Confesión número 3, Jesús fue hecho pecado para que yo fuese hecho justo con su justicia. Cuarta confesión, Jesús murió por mí para que yo pueda participar de su vida. Quinta confesión o afirmación, Jesús se hizo maldición para que yo reciba la bendición. Sexta confesión, Jesús se hizo pobre, sufrió mi pobreza para que yo pudiera participar de su abundancia, de su riqueza. Séptima confesión, Jesús sufrió mi vergüenza para que yo participe de su gloria. Y confesión número 8, Jesús sufrió nuestro rechazo para que pudiéramos tener su aceptación. Así que, amados hermanos, con esto terminamos el tema, el intercambio en la cruz. 8 beneficios del intercambio en la cruz. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por haber enviado a Jesús.
Te damos gracias, Jesús, por haber ido a la cruz por nosotros. Te damos gracias por mostrarnos, Señor, los beneficios de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque esos beneficios son nuestros. Esas bendiciones nos pertenecen. Y te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, porque somos aceptados en ti, Jesús. Te damos gloria, honra, alabanza, honor, por tuyo es el imperio, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, Amén. amén.